¿sí? El libro El Esplendor es un libro maravilloso y es un gran libro con más de 2.400 páginas, en lo que es un punto de llegada y un punto de partida, desde el Zohar en adelante y desde la Cábala en adelante. Con el Zohar ya no vamos a tener grupos más o menos ocultos o secretos, sin nombre en particular, más allá de la forma en que se legitima las obras de la mística, sino que lo que vamos a tener son los grandes movimientos, ¿sí? Alrededor de grandes autores. ¿Sí? Lo vamos a tener Isaac Luria sobre todo y Abraham Abulafia, por lo cual aparecen en la tradición mística de manera ya mucho más popular, ¿sí? Es como el populismo de la mística, y sobre todo grandes autores que plantean estas cuestiones. Ya también, si no me equivoco mal, lo último que habíamos hablado era, y lo que tenía que ver sobre todo con quién escribió, ¿sí? Y por qué después de una investigación de 25 años, eh, perdón, no estoy en mi casa, estoy invitado en zona sur, lo cual me agrada mucho y me han dado cerveza de beber, así que muchas gracias Javi, no, gracias. Así que voy a estar tomando cerveza. Bueno, y lo que les decía era que justamente parte de las modificaciones o de las transformaciones que trae el Zohar tenían que ver no solo con la forma en que se lee el texto bíblico, sino específicamente esta cuestión de que la realidad cambia. ¿Sí? La realidad para la mística ahora de la cábala y para los cabalistas no es nuestro mundo, sino que la realidad es el mundo divino. ¿Sí? Y justamente lo que pasa en el mundo divino siempre justificado y siempre legitimado por el propio texto bíblico, o sea, y específicamente que estamos con el libro de Bereshit por esta cuestión de a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Sí? Cuando se dice a nuestra imagen y nuestra semejanza, entiende justamente la mística que lo primero que se crea es lo que vimos, el mundo de la Sefirot, por lo cual lo primero que ocurre es que Dios se devela, ¿sí? Devela algo de sí. Esto que devela son las 10 emanaciones, por lo cual imagen y semejanza es imagen y semejanza de esas develaciones, ¿sí? Imagen y semejanza de esas formas de mostrarse, esas características, esas 10 características. Y se acuerdan que lo último que vimos fue el árbol de la Sefirot, y comparado al árbol de la Sefirot, ¿sí? Lo que vimos fue cómo se piensa eso en el ser humano, porque cada uno de nosotros tiene algo, ¿sí? O tiene un poco de cada una de las emanaciones divinas. Y lo que yo me quería meter ahora para terminar son dos cuestiones importantes o algunas cuestiones que me parecen importantes y sobre todo leer un poco. Yo les seleccioné algunos, digamos, algunas cuestiones de lo que pasa con la lectura de Bereshit que hace el Zohar, y vamos a leer el Zohar, pero antes me quería, digamos, centrar en dos cuestiones en particular porque habían producido, o sea, cuando las dije produjeron interés, y son la cuestión del ser humano y la cuestión del alma, ¿sí? Para el Zohar. Pues me parece que es muy interesante eso. En primer lugar, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. O sea, por donde voy. Entonces, lo primero es el papel central del ser humano. ¿Sí? El Zohar y la Cábala es totalmente antropocéntrico. ¿Qué quiere decir que es antropocéntrico? Es que la totalidad de la creación gira en torno al ser humano. ¿Sí? Esto que nosotros habíamos visto, que es antropocéntrico, bueno, antropo es justamente es el ser humano, céntrico es la centralidad, y lo que quiere decir es básicamente esto, que el ser humano es la parte culminante de la creación. ¿Sí? Y esto no pasa de casualidad, esto justamente lo toman de qué cuestión, de lo que estuvimos viendo. El sexto día creó al ser humano, ¿sí? En el primer relato de la creación, cuando Dios crea, sino el segundo relato en la que Dios forma al ser humano. Y el Zohar entiende que justamente terminar el proceso de la creación, creando justamente con el Bará, ¿sí? Al ser humano, con este Bereshit Bará Elohim, al ser humano, quiere decir que toda, ¿sí? La creación gira en torno al ser humano. ¿Eso es egoísta? Podríamos preguntarnos. ¿Eso es una cuestión del egoísmo? No. Es una cuestión de una justificación, les diría hasta ético-moral.
¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el Zohar es aprendernos, ¿sí? Atarnos a la creación. Es decir, no estamos nosotros por un lado y el mundo divino por el otro, no estamos nosotros por un lado y Dios y los ángeles y todo lo que y las almas por otro, sino que estamos vinculados. Y esa vinculación es imposible de cortar. ¿Se entiende? Sí, Leo. Estás muteado. Lo que pasa que quería una reflexión en arameo, pero no. Eh, Las cuatro escuelas que se aproximan a la Torá, en definitiva opinan lo mismo. Digamos, sí. estoy hablando del pardés, de la literalidad, la alegoría, la exégesis y la mística. Hablan de que la Torá fue dada para el hombre como herramienta para que regentee y sea socio de Dios. Exactamente. Sí, pero ellos lo llevan a un nivel mucho más, si se quiere, radical, en el sentido de que todo lo que Dios trajo a la creación es por causa del hombre, ¿sí? Del ser humano. O sea que la creación se encuentra reflejada en el ser humano, que es un microcosmos, o sea que es un pequeño universo, ¿sí? Semejante al mundo divino. ¿Se entiende? O sea, nosotros en el Pardes tenemos, obviamente, y nuestra tradición, o sea, y acá es más allá de las narrativas místicas, o sea, la narrativa bíblica, la narrativa rabínica, la narrativa de la filosofía judía, o sea, nos plantea siempre lo mismo y que también lo retoma, ¿sí? La narrativa de la mística, y es que la Torah es para el ser humano, ¿sí? La Torah es para nosotros, no hay que nadie que la vaya a buscar y que te la traiga para que la puedas interpretar, la Torá es nuestra, ¿sí? Ahora, digamos, la vuelta de tuerca que une mucho más, por eso siempre digo lo mismo, o sea, no son una tradición herética, ¿sí? No son herejes los místicos, sino que están mucho más sumergidos y mucho más metidos en lo que es la práctica, ¿sí? De un judaísmo mucho más confesional, podemos poner hasta ortodoxo, y por eso muchas corrientes de la ortodoxia son místicas, por esta cuestión, o sea, todo lo que Dios creó en la creación es por causa del ser humano. ¿Sí? Por eso es lo último en ser creado. Es para algo. ¿Y para qué? En primer lugar, es porque se refleja el ser humano como un microcosmos de eso. O sea, cuando el ser humano aparece, lo que dice el Zohar es que la creación encontró o alcanzó su meta final. ¿Se entiende? O sea, cuando el ser humano aparece, se termina el proceso de la creación. ¿Sí? No, o sea, no se podía terminar el proceso de la creación sin el ser humano. ¿Sí? El ser humano es el punto de cierre de ese proceso de creación y eso es fundamental. ¿Sí? Y eso es clave, porque lo que muestra es que justamente todo lo creado es para el ser humano, lo cual nos pone en un compromiso y en una responsabilidad mucho más alta que cualquier tradición, o no mucho más alta, pero nos hace conscientes de la responsabilidad que tenemos por la creación. ¿Sí? La responsabilidad que tenemos por el cuidado del mundo, la responsabilidad que tenemos por el prójimo, la responsabilidad que tenemos por nuestra práctica vinculada con Dios. ¿Sí? ¿Ven? O sea, parece hasta más ortodoxo que la ortodoxia, la mística del Zohar. ¿Sí? O sea, la mística cabalística lo que plantea es eso, el punto culminante de la creación es el ser humano. O sea, todo lo que se creó es para el ser humano. Sí, Leo, ibas a decir algo. Hay un midrash en Bereshit Rabá, hay Uh-huh. un midrash muy lindo que dice a qué se parece la creación, teniendo en cuenta lo que vos decís, que el último día fue creado el hombre como culminación de esa creación, a un rey que quiere dar un banquete en su palacio. Entonces, primero arma el palacio, pone la mesa, la comida, los utensilios, la vajilla, y después vienen, por último, vienen los invitados. Uh-huh. ¿Y quiénes son los invitados? Ser humano. Exactamente, ¿sí? Es más o menos la misma lógica. Ahora, esto trae, digamos, trae agarrado otro problema, y es el problema del mal, que es muy importante para el tema del Zohar. ¿Por qué? O sea, así como ya habíamos visto que para la Cábala desde el Sefer Abair el mal aparece como una realidad que ya estaba en el mundo divino, ¿sí? Nosotros lo vimos la semana pasada de que aparece en esta Sefirá que es Din, ¿sí? Ahora, el tema es que
hay algo que es clave y es cómo ese mal que estaba en el mundo de la Sefirot cae al mundo material. Y esto va a ocurrir básicamente con la caída de Adán. ¿Sí? ¿Qué es la caída de Adán? ¿Sí? O el error de Adán, es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que dice el Zohar es que justamente este hecho, ¿sí? Este gesto de Javá y Adán, lo que hace es que la humanidad pierde el estado espiritual, ¿sí? En el que nace, y así ingresa el mal en el mundo. ¿Sí? O sea, la inauguración de la historia, o sea, el momento en donde además aparece la temporalidad, porque ustedes recuerden que cuando son expulsados del Gan Edén, ¿sí? Aparece a correr la historia, o sea, creo que lo dije la semana pasada o la anterior, los dos árboles no podemos consumir de los dos árboles, ¿sí? O consumimos del árbol de la vida o consumimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Cuando elegimos comer y saber, ¿sí? Y esto que es saber es sufrir, ¿sí? Cuando elegimos saber, ya somos finitos, ya sabemos que no somos eternos, porque ya no podemos consumir del árbol de la vida. Y esto, justamente, de alguna manera, el Zohar lo lleva al paroxismo, o sea, lo lleva a la máxima expresión. No solo que ya no podemos vivir infinitamente, porque en realidad no sabemos qué hubiese pasado en el Gan Edén, ¿sí? Pero lo que sabemos es que no había una temporalidad, porque la temporalidad se inaugura cuando son expulsados del Gan Edén, sino que además ese gesto, según el Zohar, hace que el mal, o sea, que la humanidad, o sea, esto que ocurría en el Gan Edén, pierda, ¿sí? El estado espiritual y el mal ingrese en el mundo. ¿Sí? Y esto es importante porque en el Zohar se llama la doctrina de las emanaciones de la izquierda. ¿Sí? ¿Se acuerdan el árbol? ¿Sí? ¿Quieren que lo ponga? El árbol, el árbol, esperen que lo pongo, así lo vemos. Y lo pueden tener todos presentes. Me ponen para compartir. Ya puedo compartir. Parece, sí, porque estás Perfecto. como anfitrión. Perfecto. Acá, ¿se acuerdan? Acá está. ¿Se ve? Sí. Podés acercarte si querés, Javi, y mirar. No, tengo, gracias. Me están tratando muy bien. Me van a emborrachar antes de que termine. Acá se ve. Bueno, esto es lo que se llama la doctrina de las emanaciones de la izquierda, ¿sí? Que lo lleva adelante, o sea, un lector del Zohar, uno de los grandes cabalistas que se llama Isaac Ben Yaakov Acohen, ¿sí? Se los escribo en el chat. Dale. Ah, no, lo que acabo de hacer es impresionante. Esperen porque giré. Sí, no pongan esa cara. Giré sin querer esto. ¿Sí? Acá está, el chat. Ay, esperen. Ah, ya sé lo que pasó. Esperen. Que acabo de mojar el pad. Entonces estaban pasando cosas raras. Ahí está. Muchas gracias. Esto de los asistentes es espectacular. Tengo estos. Así que acá está. Voy a poner en el chat. Acá, chat. Acá está para todos. Se llama Isaac Ben Yaakov a Cohen. ¿Sí? Más nombres judíos no podían juntar, ¿no? O sea, dice Isaac, es Isaac, ¿sí? Isaac Ben Yaakov a Cohen. ¿Qué hace Isaac Ben Yaakov a Cohen? Básicamente que es un cabalista de la escuela de Castilla, ¿sí? Y es hijo de un gran cabalista que obviamente se llama Rabbi Yaakov Ben Yaakov a Cohen. No hay mucha, ustedes vieron que con los nombres no somos muy, o sea, no nos jugamos mucho con los nombres, ¿sí? O sea, el padre se llamaba Jacob Ben Jacob Cohen, el hijo se llama Isaac Ben Jacob Cohen, ¿sí? Y hace lo que se llama el Tratado sobre la Sefirot de la Emanación Izquierda, que es una nueva interpretación, esperen que corro el chat acá, es una nueva interpretación sobre el mal, ¿sí?
y crea un mito tan fuerte que eso sigue existiendo hasta nuestros días y lo toma el resto de la Cábala, que es, o sea, crea toda una lectura nueva sobre el mal, y básicamente lo que dice es que hay 2 emanaciones y cada una tiene 2 sefirot separados. O sea, lo que dice es que en realidad, a ver, la pregunta es, ¿qué es lo que llamamos el otro lado? ¿Qué es lo que llamamos el lado oscuro? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que dice es, en realidad, no es que Din, ¿sí?, contenía el mal. Lo que dice es, en realidad, hay 2 emanaciones. ¿Sí? Una emanación hacia la derecha, una emanación a la izquierda. La emanación a la derecha están las 10 sefirot santas y buenas, o sea, las mismas que vemos, ¿sí? Y la emanación de la izquierda son las mismas sefirot, pero son malas, ¿sí? O sea, es como el revés de la sefirot. Dice, no es que existieron 10 emanaciones, sino que lo que existieron fueron 2 emanaciones de 10, ¿sí? Porque si no, no pueden estar completas, dice, y es muy interesante esto. Entonces, así como tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, tenemos las mismas pero malas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tenemos las mismas que son separadas y opuestas. Y por lo cual, no es que están en opuestos, sino que dice que cada poder bueno en la sefirot de la emanación derecha tiene un poder malo opuesto en la sefirot de la emanación izquierda. ¿Se entiende? O sea, si está Keter bueno, está Keter malo. Si está Jochma bueno, Jochma malo. ¿Qué es Jochma malo? Sería, o sea, Keter bueno era el deseo de emanar, ¿sí? El deseo de crear. Keter malo sería el deseo de hacer el mal. ¿Sí? Básicamente le da sentido a, ¿se acuerdan los dibujitos animados? Cuando aparecía Mickey o alguno y aparecía el angelito acá y el diablito acá, ¿sí?, que le hablaba de un lado y le hablaba del otro. ¿O me fui muy para atrás? Soy muy viejo yo, entonces. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Lo que dicen es, justamente, ¿tienen preguntas? Hago una pregunta, Emanuel, a ver si lo entendí. Sí. Por ahí es de tronca yo nomás. No. Lo que vos mostrás de las 10 emanaciones que estamos viendo ahora, lo que vos querés decir es que justo es como en espejo se contraponen las mismas 10, pero la parte mala de esas mismas 10, o sea... Exactamente, él lo dijiste perfecto. ¿Sí? Es como un espejo, solo que él lo llama derecha e izquierda, como si fuesen las 2 manos, ¿sí? El brazo derecho y el brazo izquierdo, y dice, las derechas son las santas y las buenas, las izquierdas son las malas. ¿Sí? Pero no quiere decir, perdón, Emanuel, no quiere decir que sean separadas, sino que en un individuo podés... Tener las 2. Las emanaciones podés tener las 2. Sí, cada uno de nosotros tenemos las 2. Ahora, ahí te entendí. pero miren los ejemplos que da. Porque al decir esto, entonces dice, ¿cuál es la representación del poder femenino bueno y malo? Lo bueno es Eva, lo malo es Lilith. ¿Sí? Y del poder masculino dice, lo bueno es Adán y lo malo es Samael o Satanael, que es el ángel que en teoría es Satán. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace es reforzar más. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la cábala surge en un contexto cátaro, ¿sí?, en donde el mundo está dividido entre el bien y el mal? Bueno, él toma la sefirot para hacer algo parecido, ¿sí? Para decir, después de la emanación, todo se divide entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos a Eva como la figura femenina del bien y a Lilith como la figura femenina del mal. Tenemos a Adán como la figura femenina del bien y tenemos a Samael o Satanael como la figura femenina del mal, ¿sí?, como el poder satánico. Entonces, lo que va a decir, que acá es lo interesante, es que Dios intentó llevar a cabo la creación diferentes veces, pero todas fueron intentos frustrados. ¿Por qué?
porque los poderes malignos, los poderes malvados, se hacían más poderosos que los buenos. Por lo cual Dios destruye los mundos fallidos que habían siempre surgido desde, ¿sí?, esta Sefirot. Emma, dijiste marinos malvados. Malignos, Maligno. malvados. Marinos, ok. Ok, Sí. no marinos, está bien. No marinos, no marinos. Malignos, malvados, ¿sí? Ahora, después de esta destrucción, ¿sí?, todas las cosas volvieron a una sefirá, que es la de Biná, ¿sí? Y Dios volvió a crear un mundo perfecto, que consideraba perfecto desde Biná, porque se acuerdan que las primeras 3 sefirot tienen que ver con el deseo, el arquetipo y la intención de hacerlo. O sea, el deseo, que es Keter, ¿sí?, después con el conocimiento y después con el entendimiento, que es cuando ya le da forma, ¿sí? Por lo cual todo termina surgiendo, los mundos surgen de Biná, ¿sí?, porque desde Biná ya después aparecen las cosas. Entonces, lo que dice es que después de diferentes intentos fallidos, Dios volvió a crear un mundo que le parecía perfecto, pero que, o sea, todo esto que pasa, ¿sí?, es como The Dark Side of the Moon, ¿sí?, el lado oscuro de la luna, o donde está Darth Vader, ¿sí?, el malo de Star Wars, y nosotros no vemos todo esto. O sea, todo esto son los primeros intentos fallidos de Dios hasta que dice, bueno, este es perfecto. ¿Y qué es lo interesante de esta doctrina que plantea este cabalista? Dice que, sin embargo, a medida que Dios destruye y vuelve a crear en el mundo de la Sefirot desde Biná, ¿sí?, mundos perfectos que no sirven, todavía no llegamos al mundo material, ¿sí? O sea, está tratando de crear, hasta que en un momento crea finalmente lo que va a ser el mundo material, pero lo que dice es que de estos mundos destruidos van quedando rastros, ¿sí? Y de esos residuos, de esos rastros, son donde surgen las emanaciones del lado izquierdo, donde surgen las emanaciones del mal, ¿sí? O sea, vamos y resumo de vuelta. Dios se contrae, ¿sí? Se contrae y emana. Surge Keter, surge Josma, surge Biná, y ahí nos detenemos, en las primeras 3 sefirot, ¿sí? Y empieza a tratar de crear mundos, ¿sí? Pero era muy fuerte digamos, lo maligno, lo malvado, por lo cual destruía y volvía a crear, destruía y volvía a crear, destruía y volvía a crear, hasta que finalmente logra crear lo que él considera perfecto, pero sin embargo, o sea que son el resto de las sefirot, pero sin embargo, todas estas tienen el rastro de esos mundos destruidos, por lo cual lo que está explicando es cómo surge el mal en Dios, por lo cual lo que dice es, ese rastro del mal queda en la construcción, en la emanación del propio Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace que pase al ser humano y que nosotros tengamos algo divino y algo mundano, y algo malvado. ¿Sí? Y que todos tengamos algo divino y algo malvado. De la misma forma que Dios tiene algo divino y algo malvado. ¿Se entiende? O sea, lo que le da es sentido, ¿sí?, o trata de explicar a través del mundo de la Sefirot la aparición del mal. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Porque lo que dije al principio es que justamente la tarea del ser humano es, toda la creación es para el ser humano, y lo que dice es que el ser humano está inmerso entre los principios del bien y del mal. Más aún, el ser humano es justamente el factor decisorio o definitivo para el triunfo del bien sobre el mal o del mal sobre el bien. ¿Y cómo hacemos para que triunfe el bien sobre el mal y que volvamos a una armonía original? Que esa es nuestra tarea. Por eso toda la creación se termina con el ser humano y se resume, se sintetiza en la formación del ser humano a través de nuestras acciones. Porque como nuestras acciones están conectadas con las 10 sefirot santas,
y con las 10 sefirot perversas o malas, si nosotros actuamos bien, hacemos que el bien triunfe sobre el mal. ¿Sí? Por lo cual, si ya teníamos una atadura originaria en que toda la creación era producto, ¿sí? Era producto para la formación del ser humano y darnos una tarea que nos una a la sefirot y a lo divino, ahora le dan una vuelta ético-moral. ¿Sí? O sea, de nosotros, de nuestras acciones, depende que el bien triunfe sobre el mal o el mal sobre el bien. Podríamos decir también que al 28 de diciembre del 2020 se ve que estamos haciendo las cosas bastante mal, más que bien, porque tenemos COVID, inflación, les voy a dar un pie a ustedes que les gusta, populismo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir es que no estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es triunfar el mal sobre el bien. ¿Se entiende? Lo cual es muy interesante porque lo que nos termina de hacer es dar todo un punto de vista ético, moral, sobre nuestro comportamiento. Y que este comportamiento está totalmente vinculado al mal en el mundo divino. ¿Sí? Está, porque no tengo, voy a salir de acá, si los veo a todos, ahí está. ¿Está Leo o no? No está Leo. Se fue Leo. Con mala conexión. Está con mala conexión. Sí, y Bueno, te dejó y te dijo, hacete cargo. fíjate cómo salís de esta. No, yo salgo caminando, no se preocupe. Emma, Sí, Leo. sí, Susi, tenías una pregunta, sí. Sí. O sea que el hombre tiene las 10 tefilot malas y las 10 buenas en su haber, digamos, en su haber. Exactamente. Tiene todo, y el humano es el que, bueno, de acuerdo a las reacciones que tiene o respecto, bueno, a sus decisiones y, bueno, priva el bien o priva el mal. Exactamente. Mira, te doy un ejemplo, Susi, así se entiende más. Te digo Susi, porque ya estamos, ya después de un mes, ya te puedo decir Susi. No hagas problema. ¿Viste? Gracias, Mauri. Gracias. Sí. No, por favor, gracias a vos. No, a ver, es esto. Uno lo que puede decir es, ¿ustedes tienen solo pensamientos buenos? Sí. No, a veces tenés pensamientos malos. Pensamientos buenos o malos, claro. Exactamente. ¿Por qué es tan importante esta relectura que hace este cabalista? Porque hasta como estaba dado hasta ahora toda la tradición mística de la cábala, ¿sí? Y con el mundo de la sefirot, lo que nos estarían diciendo es, nosotros solo podemos tener pensamientos buenos. Claro. Y es mentira. O sea, no tenemos pensamientos buenos, a veces tenemos pensamientos malos. ¿Sí? A veces nos levantamos con el pie izquierdo y nos pasa algo y tenemos peores pensamientos malos. Entonces, lo que está haciendo este cabalista es decir, sí, por supuesto, pero ahora, si la realidad es la divina, entonces esos pensamientos malos tienen que estar en la sefirot. ¿En qué sefirot? En las primeras 3. Entonces, esto es lo interesante de esta doctrina de la sefirot del lado izquierdo. O como recién dijo, ¿quién fue? Cari, no sé quién fue la que dijo la de los espejos. Ruth. Ahí está Ruth, que no te había visto. Como dijo Ruth, exactamente, es como un espejo. Así como está Keter, Jochma, Biná, bueno, también tiene que estar Jochma y Biná, ¿sí? Y Keter, malo, porque si no nosotros no tendríamos la capacidad de pensar mal. Ahora, si existe eso, o sea, si hay un lado oscuro, un lado oculto, o un revés, o un espejo de las primeras emanaciones, las primeras 10, como las otras 10 emanaciones malas, entonces tiene sentido que nosotros también tengamos pensamientos malos. ¿Sí? Y que, sí, ahí va, un segundo, Mauri, y que para nosotros también a veces el amor sea algo malo. ¿Sí? Claro, sí. Sí, sí, No, Mauri. quería decir que también depende de la época que se ve cada una de las 10, de izquierda y derecha, porque en una época lo de la derecha parece mala y en otra lo de la izquierda parece buena.
porque todo está también circunscrito a qué épocas estamos pensando, ¿no? Totalmente, ahí ya nos metiste ideología y ahí te banco mucho. Sí, totalmente. Y miren cómo, o sea, cómo esto responde también a lo ideológico, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda y derecha. Ahora, porque al principio teníamos que Binah, que era el lado justamente derecho, que era la razón, era lo malo. ¿Sí? Esa era la primera lectura de la Cábala. Ahora tenemos que en realidad hay toda una emanación de las 10 sefirot buenas y santas y toda una emanación de las 10 sefirot malas. Y que justamente por eso nosotros tenemos lo bueno y lo malo, ¿sí? Y por eso, y ahí está el punto final, que es la atadura, de quién, o sea, de quién corresponde, a quién le corresponde, quién tiene la tarea de hacer triunfar lo bueno sobre lo malo, el ser humano. No Dios. Dios emana de las dos formas. El ser humano tiene libre albedrío y tiene la posibilidad de actuar, y actuando bien hace triunfar el bien sobre el mal. Sí, Leo, ahí volviste. Sí, estuve escuchando lo mal que hablaste de mí también. No Sí. tengo la compu, pero por eso me conecté desde el celular. Una preguntita. Así como el hombre tiene estas emanaciones a semejanza de Dios, entonces Sí. tiene las 10 sefirot buenas y las 10 malas. Eso quiere decir que Dios también tiene esas 10 sefirot malas, por lo Sí. tanto puede hacer el mal. Entonces podemos atribuirle la muerte de un chiquito, un terremoto, una catástrofe a esa maldad. No, porque Dios no hace, o sea, en el mundo material. Dios creó. O sea, lo que acá dice es el mundo divino, las características de Dios tienen tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? O sea, Dios hizo. Ahora, pero acá es una buena reflexión la que vos haces, Leo. Pero si para nosotros el invierno es algo malo, ¿sí? No es culpa de Dios que creó el verano y el invierno. ¿Sí? Ahora, el frío y el calor son parte de la creación. Para nosotros quizá vivir en el frío es malo y vivir en el calor es bueno, o vivir en el calor es bueno y vivir en el frío es malo. Son parte de la creación eso, y de la alternancia de las estaciones. Ahora, los que actuamos, ¿sí? Y podemos influir justamente con nuestras acciones en el bien y el mal, somos nosotros. ¿Sí? Y eso hace que la energía, ¿sí? Que llega hacia lo divino y que desde lo divino baja hacia lo mundano, ¿sí? También mejore. Ok, pero vos me respondiste acerca de las estaciones del tiempo. ¿Qué pasa con un terremoto o que un chiquito de 3 años muera de leucemia? Pero eso es parte, o sea, primero, recuerden que ni para la mística ni para ninguna tradición judía el futuro está prescrito, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver con el devenir y digamos, con las propias, digamos, los propios devenir del ser humano. Si un chiquito fallece a los pocos días de nacer, no es culpa de Dios. Tampoco es culpa del ser humano, ¿sí? Es parte de lo que se produjo, ¿sí? Ahora, el tema es cómo interpretamos eso. Si porque nuestro chiquito fallece, lamentablemente, en ese momento nosotros vamos a considerar que el mundo es una mierda y que entonces vamos a actuar mal, es parte de nuestras acciones. Y es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Leo, me das miedo, ahora te tengo 2 veces. Me asusta a cualquiera, eso te digo. Sí. Ahora tenemos el Leo bueno y el Leo malo. Ah, quería hacer ejemplo. Quería hacer un ejemplo. Exactamente. Hacer ejemplo, de por un lado se va a desmutear y va a hablar de una manera y por otro lado se desmutea. Por un lado habla de una manera y por el otro lado nos caga pedos. O Claro. sea, exactamente. Es Din y Jochma, ahí la representación teatral. Totalmente. Bueno, o sea, ¿se entiende? Y esto es muy interesante porque lo que hace es una atadura con nuestras acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios crea, pero por eso dice, toda la creación es para el ser humano, porque son nuestras acciones las que influyen en el mundo divino. ¿Sí? Si no, Dios tendría que estar metiéndose en la historia todo el tiempo. Y esa es la diferencia. Voy a tomar algo que dijo Emanuel Levinas, un gran filósofo judío, que dijo, y el judaísmo es una religión para adultos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una religión para adultos? Tomando el hecho de que hasta que no tenemos pleno
plena participación en nuestra tradición hasta el Bat y hasta el Bar Mitzvah, o sea, hasta que tenemos una edad adulta para el judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no entendamos que nuestro Dios no es un Dios que da premios y castigos, sino que son nuestras acciones las que producen cosas, ¿sí? No podemos entender cabalmente nuestro judaísmo. Y es más, dice, y Levinas, irónicamente, asocia justamente a la infancia con la ultraortodoxia. ¿Por qué? Porque dice, pensar que Dios es un Dios que da premios, que si te portás bien, ¿sí?, te da un premio, si te portás mal, te da un castigo, ¿sí? Eso no es judaísmo, dice. Eso es una religión infantil, ¿sí? El judaísmo en realidad, o los judaísmos son una religión para adultos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en realidad nosotros somos los que actuamos, ¿sí?, y los que caminamos nuestros propios pasos. ¿Sí? Y esa es una linda frase, o sea, caminar nuestros propios pasos. No, Dios no puede caminar por cada uno de nosotros. Está ocupado en otra cosa, está ocupado calentando el guiso. ¿Sí? ¿Está bien? Se le enfría la comida, está preocupado por otras cosas. ¿Sí? Pues si no estamos todo el tiempo esperando, o sea, a ver qué pasa, si no estamos todo el tiempo diciendo Baruch Hashem. Y pensando que es Dios el que va a actuar por nosotros. Y cuando nosotros pensamos que es Dios el que decide por nosotros o actúa por nosotros, perdemos responsabilidad por el mundo. Y perder responsabilidad por el mundo es perder responsabilidad por el otro. ¿Sí? Entonces, ahí va Susi. Entonces, Levinas toma ese midrash conocido, que ya lo dije y que Leo también se los debe haber dicho, de Rabbi Akiva, cuando el soldado romano le dice, ¿por qué tu Dios no alimenta a los pobres? Y Rabbi Akiva le contesta, porque somos nosotros los que tenemos que alimentar a los pobres. No es Dios el que tiene que entrar en la historia y alimentar a los pobres. ¿Sí? Sí, Susi. Sí, y por ejemplo, la cábala, lo místico, ¿qué influye sobre el humano? ¿Qué es lo que nos puede hacer el bien o hacer el mal? La cábala, ¿qué influye en nosotros? Primero, nos explicó cómo funciona esto. ¿Sí? Que hasta ahora, por lo menos desde este lugar de cómo lo divino tiene lo bueno y lo malo, y nosotros somos reflejo de eso, no nos lo habían explicado, nos lo explica la Cábala. Y después lo que dice la Cábala es a través de las mitzvot. O sea, ¿qué es actuar bien? Es actuar bien a través de las mitzvot que te vinculan con el otro, que te vinculan con vos mismo y que te vinculan con el mundo. Claro. ¿Sí? ¿Y lo numeral en la cábala qué es? Lo numeral en la Cábala, que es la gematría, son, digamos, formas de calcular cosas, o sea, a través de la numeración que tiene el texto bíblico, de hacer cálculos, por ejemplo, con el tiempo mesiánico, o por ejemplo, la gematría, o sea, todo el tema de la numeración funciona mucho en el tema de la angelología. O sea, porque cada ángel tiene también un número según el nombre del ángel, y esos números también sirven para hacer que los ángeles cumplan cosas que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Pero después no hay ninguna ciencia loca, ¿sí? Sí. La ciencia más loca que conocemos es la matemática. Sí. ¿Sí? Sí. Que hace que el mundo sean números. ¿Sí? Más loco que eso, yo les digo que la mística es mucho más cuerda, o sea, es mucho más racional que la matemática. ¿Sí? Está bien, pero acordémonos que como vos nos comentaste que Sefer HaYetzirah, el primer libro de la mística, habla también de la creación a partir de los números también, las letras y los números. Claro. Es tratar de buscar a través del valor numérico de cada letra otros mensajes que están en la Torá. Totalmente, eso pero es un ejercicio exegético, ¿no? Es un ejercicio de interpretación, porque lo que está haciendo el Sefer Yetzirah es tratando de explicarte cómo Dios crea. O sea, la primera etapa. Después ya viene el final de Bereshit y viene Shmot y viene para adelante, y eso es cómo tenemos que actuar. Entonces es realmente una ciencia, la cábala es una ciencia. La cábala puede ser interpretada desde diferentes lugares. O sea, si lo tomás desde los números, es una ciencia numeral también. ¿Sí? Lo que pasa es que para mí no existe la ciencia porque es todo creación literaria. ¿Sí? Es toda interpretación. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es interpretación con derechos humanos. ¿Sí?
básicamente. Es interpretación un poco más, o sea, un poco más formal. Ahora, después, decir que 1 más 1 es 2, ¿sí? Es porque, digamos, se juntaron un comité científico y dijeron, en matemática dijeron 1 más 1 es 2. Para la cábala 1 más 1 no es 2. Porque el 1 significa algo y el otro 1 significa algo y el 2 nunca es 2. ¿Se entiende? O sea, decir 1 más 1 es 2, y perdón si hay matemáticos en la sala, ¿sí? Es una convención. Así como también decir que cada letra del alfabeto hebreo tiene una numeración es también una convención. Por eso digo, son interpretaciones, son narrativas, algunas o sea, como la epistemología, ahí salta la epistemóloga, ahí me caga a pedo la epistemóloga, pero digo, digamos, la epistemología es darle un marco un poco más formal a una interpretación narrativa, ¿sí? ¿Qué es un método? Un método es una creación. Es más concreto, digamos. Más concreto, pero es también una narrativa. Perdón, Claro. esto es todo mi discurso anticientífico. Sí, Para un científico del CONICET está bastante bien. No le cuenten nada al CONICET. Sí, no, Pavo. es que a veces uno dice por cábala, hago esto por cábala. Ah, no, eso es otra cosa. ¿Qué es eso? Eso es otra cosa. Decir, perdón, Pavo, ahora vas vos. O sea, decir, hago esto por cábala, hago esto porque creo que... Porque vieron que el judaísmo, en teoría, no es iconoclasta, no hace figura de Dios, pero después besamos toda la mezuzá y pasa la Torá y nos desesperamos, nos tiramos de cabeza casi por besar la Torá, ¿sí? O sea, el sábado a la mañana sale la Torá, el jueves sale la Torá, el lunes sale la Torá y estamos todos abalanzados, ¿sí? Para tratar de darle un beso a un rollo, ¿sí? Ese problema de los que creen en cosas fantásticas. O sea, otra vez, les estoy contando todo el mundo de la cábala y es menos loco que salir desesperado, pues vieron que se empujan, ¿no? No importa ahí, si hay chicos, si hay gente mayor, no importa. O sea, el que está atrás quiere besar la Torá que pasa adelante y sale corriendo arriba de todo, no importa el COVID, no importa nada. Hay que ponerle la mano y chuparla, perdón, chupar no, y besar el rollo, ¿sí? Y chupar el rollo, ¿sí? Están todos desesperados. Pero, ¿qué te cambia eso? Si es mucho más importante realmente rezar con Kavaná, con intención, que besar un rollo. Pensamiento. Exactamente, sí, Pau. Le gustó eso a Leo porque es una discusión que tenemos hace años de la gente que usa la manito, que usa la cinta para el mal de ojo, que besa las mezuzot y que se desespera por besar un rollo. Sí, Pau, perdón. Bueno, primero no, súper interesante porque estás entre todos nosotros que somos familia en la Keilah y todas las fiestas vamos a besar el rollo, con lo cual es muy interesante. Por otro lado, compro toda esta parte. Yo falté unas clases, tuve que faltar, pero compro toda esta parte de la parte de la acción del hombre. Sí. Me acuerdo siempre, repito muchas veces que Leo una vez dijo, o lo dijo más veces, cuando dice, nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros somos socios de Dios, está en nuestra parte. Él lo dice mejor, pero yo recuerdo ese concepto. Así que hasta ahora yo todo eso lo compraría, aparte vengo el palo de la psicología y esto del mal y el bien que está en nosotros, lo vemos en la realidad. Todos tenemos el mal. Ahora, cuando Susana pregunta, yo para darle a Susana, sí. Cuando Susana pregunta, a ver si Susana entiende bien. Que nosotros, a ver si Susana entiende bien. Esa parte de la numerología, que a mí realmente, o sea, vengo a esta charla porque realmente sé muy poco, por no decir nada, cuando uno asocia con esto de la cábala y escucha que esta letra, esto que vos decías, es una convención, que sí. Uno y uno, que tal letra está asociada con tal, y hay toda una interpretación. Cuando venís de hablar, me pareció súper interesante que no todo estaba, que el hombre determina, no está todo ya predeterminado, me pareció entender eso. Entonces, ¿de qué simbología estamos? Yo pensé que la cábala, o por ahí es otra rama, y no la que estás hablando vos, que totalmente interpreta que hay cosas que ya están establecidas en esa simbología y que sorprenden cuando uno dice el shores de la palabra, la raíz tal, y suma las letras, de eso, ¿qué onda con esto, la relación con lo que son interpretaciones también, porque... Es diferente a la tuya. O sea, no, yo estoy ahora hablando del Zohar, pero son diferentes en el sentido de, viene un cabalista y te dice, la palabra bará
significa, o sea, sumás la letra de la palabra bará y da 10. Y 10 es igual a Mashiach. Entonces, cuando creó también al Mashiach. Ok, pero va a venir otro que te va a decir, sí, pero además de Mashiach, Torah suma 10. Y te va a decir, bará quiere decir 10 y Torah es 10. Entonces, cuando crea la Torah. Por eso te digo, son interpretaciones, es a qué número y a qué palabra querés asociar, por eso yo no le doy mucha importancia. Y no nos aporta, claro, porque no. Susana decía, ¿qué nos aporta la Kabbalah? Porque si el judío ortodoxo siente que cuando besa eso ya está protegido, que cuando hace esto Dios lo va a premiar, la Kabbalah aporta de que es el hombre el que protege y nada que ver con los números. No, nada que ver con los números. Cuando besa, cuando chupa el rollo, nada que ver con los números, ¿sí? Cuando son símbolos. Muchas gracias. Pero los símbolos no nos aportan nada. Según las interpretaciones, para algunos es una cosa, y nosotros no es más, los cabalistas son muy pocos del artefacto simbólico, ¿sí? Somos mucho más nosotros que decimos por cábala, o sea, yo por cábala en la cancha siempre voy un número impar. Claro. Si vos me preguntás, Pau, ¿por qué? No te puedo explicar. A mí no me gustan los números pares, me gustan los impares. Yo en la cancha me siento siempre en la silla 13. Bueno, por eso. ¿Viste? Ahora, ¿por qué? Porque el 13 es mi número favorito. Y a otros no. Para otros no. Reconoces que esto no tiene que ver con la cábala. No tiene que ver. Perfecto, listo. No, lo que yo quería decir es decir cábala, porque en realidad lo que nosotros tendríamos que decir, que yo lo nombro más, nosotros hablamos de cabalá, ¿sí? Y las cábalas son todas aquellas creencias que nosotros le damos un significado y nos atamos a esas creencias. Por ejemplo, que no me puedo tomar 2 latas de cerveza, me tengo que tomar 3. ¿Sí? ¿Por qué? Por cábala. Porque si me tomo 2 me pongo en pedo, si me tomo 3 no. ¿Se entiende? Ana, sí, yo decía Kabbalah, el tema de los números lo corremos a un lado, por lo que me estoy entendiendo. Mira, por lo menos en las grandes tradiciones de la Cábala, o sea, es mucho más importante estas interpretaciones y la interpretación del ser humano que la interpretación del número. Es más, es mucho más, digamos, son mucho más desarrolladas. Yo tengo un libro, por ejemplo, que me traje cuando estaba en las estadías de investigación en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es todo, un libro de toda la historia del pensamiento judío, de todos los que hicieron cálculos sobre la llegada del Mesías. ¿Sí? Desde Rashi hasta Rambam, hasta los pensadores del siglo XX. O sea, todos pensadores que tomaron algo de la Biblia, de la Torá, le pusieron un número y calcularon con ese número la llegada del Mashiach. Y ninguno es igual. ¿Sí? Porque para aliviarnos un poquito, me estaba acordando, ahora que mencionaste a Rashi, el gran exégeta de la Torá, del Talmud francés, tenía yo un moré, con Nehama lo comentamos más de una vez, que él decía que Torá se estudia con Rashi y con Roshi. ¿Sí? Sí, con Rashi, mi cabeza. Y con Roshi, con mi cabeza. Y si en nuestra cabeza está bueno, nos hace sentirnos, nos hace aproximarnos el besar una mezuzá, el besar un rollo de la Torá, el chupar un rollo de la Torá, como dice nuestro moré Emanuel, también es válido. Totalmente. Yo lo único que le digo es, pues se va a sentir mal, Leo. O sea, cuando vuelva, se pare lo del COVID y él vuelva en Shabbat a pasear la Torá, ¿sí? Si nadie va a besarlo, se va a sentir mal, me van a echar la culpa a mí. Lo único que pido es que traten de no pasarse por encima para besar la Torá, ¿sí? No, que queden claro que yo no soy de besarme Susot ni la Torá. ¿Sí? Yo en eso soy muy parecido a Emanuel. Digo, pero no por eso descalifico a los que lo hacen. Ahora, si lo hacen, como dice Emma, avasallantemente y para que ser vistos como judíos piadosos, a ver, que sean felices, pero que no jueguen en mi equipo. Exactamente. Es más, te voy a decir algo, Leo, que vamos a estar de acuerdo en esto porque es alágico, ¿sí? Es del Shulchan Aruch. ¿Y qué dice? Que vos, cuando vas a una sinagoga,
¿sí? Que no es la tuya, tenés que seguir, ¿sí? Y justamente seguir las tradiciones de esa sinagoga. Que boda tzibur. Exactamente. Yo no voy a ir a una sinagoga y voy a tratar de imponer de que no es mi sinagoga y tratar de imponer que nadie bese la Torá. No, si se besa la Torá voy a ir y voy a besar la Torá con respeto al otro, sin tratar de pasarle por encima la cabeza de los nenes, ¿sí? Porque viste que algunos los pisan ya, o sea, se elevan, parecen que son ninjas, ¿no? No son judíos, o sea, hacen como un salto loco que le pisan la cabeza a dos nenes y llegan antes a la Torá para besarla. No, voy a hacer lo mismo, pero porque tenemos ese mandato halágico, o sea, que cuando vos vas a una sinagoga, haces las cosas que se cumplen esa tradición, no tratás de imponer otra. Hay una que es muy, digamos, que es muy visible, que es el tema de la amidad, ¿sí? O sea, de cuándo o sea, de si hay que decir que se paren o no hay que decir que se paren. Hay algunas que hay que decir que se paren. Hay otras que ya saben que se paran solos. Perdón, no de la amidad o del Shema, ¿sí? De si decís el Shema, si ya estás sentado, tenés que decir sentado o te levantás. Sí, hay sinagogas en donde el Shema se dice de pie. ¿Sí? En realidad, lo que dice la halajá es que, digamos, la decís como estás rezando. Si no me equivoco, Leo, en eso, exactamente. Ahora, muchas de nuestras sinagogas, ¿sí? De nuestros movimientos, los diferentes movimientos, ¿sí? Se levantan para decir el Shema. ¿Sí? Y yo no me voy a quedar como el diferente y que me quedo sentado porque sé lo que dice el Shulchan Aruch y sé lo que dice la halajá. No, bueno, comparto lo mismo que comparten en esa sinagoga. Porque también eso es ser judío. ¿Sí? No es tratar de diferenciarte para mostrar que vos sabes más. ¿Se entiende? Entonces, yo tampoco soy de besar la mezuzá, no soy tampoco de salir corriendo a besar la Torá, pero si en la sinagoga en la que estoy compartiendo se besa la Torá, voy y cuando pasa por el lado mío la beso, no dejo de besarla. ¿Sí? Pero porque es respeto también a la Keilah, y nosotros recuerden que somos una tradición comunitaria y somos una tradición de Keilot, entonces no podemos estar en contra tampoco de o sea, estar a favor de un ascetismo que nos separa de nuestras Keilot. ¿Sí? Entonces, bésenle la Torá a Leo cuando pase. ¿Sí? Esa sería la conclusión, suena feo, pero cuando pasa con la Torá, ¿sí? La besan, porque si no, después me va a venir a putear. Bueno, sí, ya anoté quienes están presentes en este Zoom para tomar lista el próximo Shabbat. ¿Ya volvieron a la sinagoga? Kabbalat Shabbat en forma presencial y por Zoom. Y por Zoom, perfecto. Bueno, vamos a la otra cuestión antes de ponernos a leer en este último rato, y es la cuestión de la división tripartita del alma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo la hablé varias veces? Y vamos a verla ahora. Básicamente lo que dice el Zohar es que cada ser humano tiene un alma, ¿sí? Que ese alma tiene un origen divino en el mundo de la Sefirot, ¿sí? Y por eso, ¿sí? Retomando este pasaje de Bereishit, de que Dios le insufló en las narinas o en las narices de cada ser humano el hálito divino, o sea, le insufló el alma, ¿sí? Ahora, para la Cábala, el alma se une, miren qué interesante, ¿sí? En el alma está lo masculino y lo femenino, o sea, y está la unión de la sefirá masculina que considera que es Tiferet y la femenina que es Malhut, o sea, dos de las que están en el medio. ¿Se acuerdan? Tiferet, que es la que está en el medio y une como síntesis Gesed y Din, y Malhut, que es reino, que es la última. ¿Sí? Es ese. Sí. Ah, ese es otro. Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces dice que uno es la masculina y otro femenino. O sea que el alma surge de la unión de la sefirá masculina Tiferet y la sefirá femenina Malhut, y es una chispa de la esencia divina, por lo cual lo que va a decir el Zohar es que el cuerpo humano es el vestido exterior, ¿sí? Es la vestimenta exterior que está construido por nuestra materialidad terrenal, y es todo lo que rodea y cuida el alma. Ahora, lo que agrega, que esto es interesante porque es lo que dijimos, si no tendríamos un problema, y esto, Pau, que vos no estuviste, o sea, tendríamos un problema, porque si cuando dormimos nuestra alma dijimos que se eleva a este lugar donde está con las otras almas, ¿sí? A lo de, siempre me voy a acordar, no me voy a acordar, el bar este famoso de acá. A lo de Mingo. A lo de Mingo, y se va a lo de Mingo a recibir
información, entonces no morimos, pues no podemos vivir sin alma. ¿Sí? Porque el cuerpo es la materialidad y el alma es el motor que lo hace funcionar. Entonces lo que va a decir justamente la mística del Zohar, y el Zohar es que el alma está dividida en 3 partes: Nefesh, Ruach y Neyamá. ¿Sí? Se las escribo en el chat. ¿Sí? Nefesh, Ruach y Neyamá. ¿Sí? O sea, cada alma nuestra en realidad es la sumatoria de 3 partes. ¿Qué es Nefesh? Es la parte más baja del alma. ¿Sí? Es lo que llama el alma natural, que es lo que está conectado con el cuerpo. ¿Sí? Es lo que no se puede salir del cuerpo. ¿Sí? Y es lo que viene a ser el motor. ¿Sí? Vienen a ser la... Soy muy malo en mecánica de automovilística, de automotriz, pero vendrían a ser las bujías, ¿no? No sé, Sergio, pusiste cara de que dijiste sí, yo sé, pero después me dijiste No, yo puse cara de yo tampoco tengo una pálida idea. Bueno, Tranqui. o sea, Nefesh es la parte más baja, quiere decir que es la parte que está totalmente aprendida y unida al cuerpo y que no se puede salir del cuerpo. ¿Sí? Es lo que, en definitiva, si se sale Nefesh, nos morimos. ¿Sí? Es que el cuerpo queda sin vida. ¿Sí? Y es el motor que... Inspirado en que Dios insufló el Nefesh en el hombre. Exactamente. Y cuando muere, ese Nefesh abandona el cuerpo. Exactamente. ¿Sí? Porque, como dijimos siempre, o sea, la cábala y la mística no inventa, reinterpreta. ¿Sí? O sea, las cosas ya están en el texto, las cosas ya están en el Talmud. ¿Sí? Lo que hace la tradición es, depende del momento histórico, como bien decía Mauricio, ¿sí? Dependiendo del momento histórico, reinterpreta lo que está pasando y lo que dice el texto. ¿Sí? Entonces, Nefesh es esto que se llama alma natural. Neyamá es la parte más sublime y más elevada del alma. ¿Sí? Es lo que está en contacto constante entre lo divino y lo mundano. O sea, es lo divino dentro de lo humano. Es la imagen de Dios de lo que fuimos creados. ¿Sí? O sea, cuando se dice la chispa divina, se está pensando en Neyamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros dormimos, ¿sí? Lo que se eleva a lo de Mingo, suena buenísimo, ¿ves? Cuando lo que se eleva a lo de Mingo es la Neyamá. ¿Sí? Se ríen todos porque todos conocen lo de Mingo. Acá Javi también conoce lo de Mingo. ¿Sí? Todos compran algo, una milanesa en lo de Mingo. Bueno, no, una ensalada kosher en lo de Mingo compraron. ¿Sí? O sea, y después está Ruach. Y Ruach es, como dije, el cordón, ¿sí? El hilo que ata que Neyamá no se vaya demasiado a la mierda, perdón, ¿sí? Y que quede atada a Ruach, o sea, y que quede atada a Nefesh. O sea, Ruach está entre Neyamá y Nefesh y es lo que lo conecta, ¿sí? Es el conector. Ahora, todas las almas, ¿sí? Que tienen masculino y femenino, tienen el origen o salen de Jochma. ¿Sí? Salen de Jochma, pasan ustedes recuerden que hay caminitos, ¿sí? ¿Se acuerdan en la Sefirot? Entonces, sale de Jochma, pasa por lo masculino y femenino y cae a cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Por lo cual, ¿y por qué sale de Jochma? Porque se acuerdan que Jochma es el modelo espiritual de todo lo que va a existir. ¿Sí? Es la idea de lo que va a existir. Y desde Malhut aparece en cada uno de nuestros seres humanos. ¿Sí? ¿Está bien? Esperen un segundo. Ahora, la caída del alma, ¿sí? Y esto es muy importante, la caída del alma al cuerpo es interpretada de alguna forma como una impureza. ¿Por qué? Porque es interpretada de la misma manera que Adán pasó de ser un ser espiritual a ser un ser mortal. O sea, en el Gan Edén era un ser espiritual y cuando comete, ¿sí? Justamente la caída de Adán, el hecho de haber comido de la manzana no, del fruto, porque no dice manzana, esa es una interpretación cristiana, ¿sí?
del fruto del conocimiento del bien y del mal, es expulsado. Lo que dice acá es lo mismo, o sea, todas las almas estaban contenidas en el mundo de la Sefirot, y cuando el ser humano cae y arranca en la historia, hay que darle vida, ¿sí? Para que funcione, ¿sí? Y eso es el inicio, digamos, y por qué el alma está ahí. Ahora, lo que es importante y lo que es interesante es que no siempre las tres partes están presentes en el cuerpo de cada ser humano. Y acá otra vez, esto te va a gustar, Pau, acá otra vez aparece lo ético-moral. Porque depende de cómo sea la persona. ¿Sí? Nefesh no se puede ir porque ya sabemos que es el motor. Ruach es lo que ata. El problema es Neyama. ¿Sí? Cuando una persona se equivoca, erra, actúa mal, Neyama se separa de las otras dos partes y abandona el cuerpo. Dice el Zohar. ¿Y qué lo ocupa? Una Neyama impura. ¿Que proviene de dónde? De la otra, del otro lado de la Sefirot. ¿Se entiende? Y por eso vuelven a meter, por eso era tan importante explicar esto de la doctrina o la teoría de los dos lados, las dos emanaciones. Ruth, no sé si las manos así es porque no entendés nada o porque entendés todo. No voy a ser tan tonta para decir que entiendo todo, pero entiendo lo que estás diciendo, estaba cómoda nada más. No, seguí cómoda. Ahora, es muy interesante, ¿ven? O sea, toman esta misma interpretación. Sí, perdón, Nehama. No, digo, es lo que en Ivrit se llama la Sitra Achra. Es totalmente. Sitra Achra es el otro lado, ¿sí? Que es, no es en Ivrit, es del Zohar, ¿sí? O sea, es del arameo y después lo retoma el Zohar y le da este contenido, ¿sí? Toda esta otra revelación, ¿sí? Toda esta otra tipo de emanación del lado oscuro, que es el Sitra Achra, ¿sí? El otro lado, lo que dice es, si nosotros actuamos mal, nos comportamos mal, ¿sí? A mí no me gusta usar pecamos, porque el pecado no es, digamos, de nuestra tradición, ¿sí? Pero sí actuar mal, actuar con una mala intención. Lo que dice, exactamente, lo que dice es que Neyama, ¿sí? Que no es Nehama, ¿sí? No es que la Nehama de cada uno de nosotros, sino Neyama, esta parte del alma que se eleva, se va, y lo que viene es una Neyama, ¿sí? Impura, que proviene del otro lado. Cuando actuamos bien, se fortalece la conexión con Neyama, o si ya actuamos mal y nos arrepentimos y actuamos bien, vuelve, ¿sí? y nos arrepentimos con kavaná, con intención, esta Neyama vuelve a nosotros, ¿sí? O sea, se va la impura y vuelve la pura. Sí, Leo. Dos preguntitas, Emma. Entonces, si hay intercambio de Neyama, quiere decir que no tenemos una Neyama o un Ruach o un Nefesh específico cada uno de nosotros. O sea, no tenemos una Neyama que dice Leo Kraselnik. Tenemos Totalmente. una Neyama, punto. Tenemos un alma. Tenemos un alma. ¿Sí? Nefesh Sí. no se puede ir porque si se va nos morimos. Ruach no se puede ir porque es lo que ata las dos partes, es lo que, o sea, porque tampoco podemos vivir sin una Neyamá. Sí podemos vivir con una Neyamá impura. ¿Sí? Es Pero como no si el es- cordón tuviese dos no es hilos. propiedad de uno esa Neyama. No es propiedad de uno, no porque si no, las almas serían dependientes del cuerpo. Por eso. Lo que se llama Leo Krasernik es tu cuerpo. ¿Sí? Tu alma es parte de tu cuerpo, pero tu alma es lo divino, entonces es lo que se va después de que, recuerden que para la Cábala hay reencarnación, por lo cual, si no, lo que se va es Leo Kraselnik, no se va Leo Kraselnik, es más, en los procesos, digamos, en todas las experiencias extáticas, ¿sí? de estos místicos que van y atraviesan los diferentes palacios, lo que se desdobla es Neyamá. Ok. Sí, Segunda pregunta, pero por parte de Constanza. Sí, yo quiero saber, Emma, ¿qué pasa con los animales? ¿Los animales tienen alma? Es una muy buena pregunta. ¿Y las mujeres? Las mujeres sí. ¿Sí? Las mujeres tienen alma también,
Sí, acá me están por golpear, hay una fila de gente que se está poniendo para golpearme. ¿Sí? Sí, quédense tranquilas, las mujeres tienen alma y tienen las tres partes. ¿Sí? No es que viene un alma incompleta. ¿Sí? Están las tres partes. Ahora estoy tranquila, gracias. Ahora están tranquilas, perfecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es todo un tema el de los animales. ¿Sí? Porque para el Zohar no aparece descrito lo de los animales. ¿Sí? O sea, recuerden que lo último de la creación es el ser humano, todo es para el ser humano, y Dios insufla espíritu en el ser humano. Y esta es una gran diferencia, y está bueno, Constanza, que lo preguntás, porque tiene que ver con la diferencia en la reencarnación para la tradición judía mística y para las tradiciones orientales. ¿Sí? Porque recuerden que para las tradiciones orientales la reencarnación puede ser en animales. Para la tradición judía no. Por eso es una buena pregunta. No. O sea, reencarnamos en otro ser humano, no reencarnamos en animales. Estaba ¿Sí? pensando que en el segundo capítulo de la Torá, no solo que el hombre es creado antes que todo lo demás, sino que la mujer se crea aún después de los animales y después de todo lo que planta. Así que muy bien paradas no quedan. Pero eso es una interpretación también, ¿sí? Ese es un problema de los rabinos, ¿sí? Ese es un problema del Talmud. Sí. Ahí metete vos, Leo, hacete cargo vos, que eso es tuyo. O sea, ¿por qué la mujer es creada después? Pregunté intencionalmente el alma de las mujeres, porque Yosef Karo en su Shulchan Aruch, a veces la mujer es comparada con el hombre, pero no siempre. A veces es menos que un niño, que un esclavo o que un chico con capacidades diferentes. Sí. Depende qué alajá, o tal vez en qué época, o en base a qué cita del Talmud él seguía para dictaminar alajá. Aparece que la mujer tiene alma y a veces que más o menos y a veces que no. Por eso quería dejarlo bien en claro esto. No, y hay algo peor, perdón, Leo. El Tania, ¿sí? Recuerden que es el libro místico de Chabad, dice que los no judíos tienen un alma degradada en relación al alma judía. ¿Sí? Bueno, Yehuda Leví en el Kusari ya lo dice. Sí, pero el Zohar nunca dice eso. ¿Sí? El Zohar nunca dice eso. O sea, todos los seres, o sea, no hay un alma judía y un alma no judía. Porque, ¿qué pasa? Eso es un problema porque después lo toman en el proceso de Giur. En el proceso de Giur, muchas veces, depende quién te toque, ¿sí? Cuando haces un Giur, cuando haces la conversión, Giur, ¿sí? El proceso de conversión al judaísmo, te dicen, se te desaparece el alma no judía y naces en un alma judía después la mikve. No. O sea, el alma sigue siendo lo mismo. Son los procesos de tus elecciones y de lo que es alma y cuerpo. No hay un alma no judía y un alma judía. Porque en eso sí la mística es clara. Es universal eso. Todo lo que estamos hablando es universal. ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿cuáles son las mitzvot que hay que cumplir? Las que Dios revela. ¿Sí? Y nosotros somos los testamentarios de llevar adelante esa revelación y dar ese ejemplo ético-moral. Ahora, no te está diciendo que hay alma judía, hay alma cristiana, hay alma musulmana, hay alma hinduista, no. ¿Sí? El alma es el alma. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que para el judaísmo, para ninguna de las corrientes místicas, digo, verdaderas en el sentido de la historia de la mística. Después, si el Feng Shui judío del Kabbalah Center dice que el perro nace con alma, es un problema del Kabbalah Center. ¿Sí? No tengo ni idea qué dice el Kabbalah Center. Ahora, o sea, no reencarnamos en animales. ¿Sí? Podemos reencarnar como mujer, pero no como animales. ¿Está bien? No como animales. ¿Sí? O peor, podemos reencarnar en hombres. Está muy bien, Ruth. O peor, podemos reencarnar. Ahora, Ruth, que alguien reaccione, ¿no? Por fin reaccionó alguien. O sea, es más, pueden reencarnar como hombres, peor. Imagínate, Ruth, en la próxima vida sos un hombre. ¿Sí? No, Dios me Con ampare. barba o sin barba. No, Con barba me o sin barba.
Sí, no me mato, dicen. Espectacular. Exactamente, exactamente. Pero ¿Sí? sin la mujer, ¿cómo nos reproduciríamos? ¿Cómo No, sería bueno, el mundo, la vida, sin la mujer? son dos procesos Con diferentes. los Esto. hombres solos, nada más. No, está buena la pregunta, son dos procesos diferentes. Primero, recuerden que la primera creación es masculino y femenino lo creó. ¿Sí? Sí. Por lo cual, la primera creación no está hablando de un hombre masculino, está hablando de un andrógino, que en hebreo es Duparsufim. ¿Sí? Duparsufim, ahí va, explico solamente el concepto. Duparsufim quiere decir bifronte, ¿sí? La tradición rabínica, sobre todo el Talmud, casi no se mete en esto. La mística es fundamental esto. ¿Sí? La mística de este pasaje que es muy chiquito, que dice masculino y femenino los creó, lo que está diciendo es que el primer Adán es andrógino. O sea, en él mismo contiene masculino y femenino. ¿Sí? Y que después divide, ¿sí? Justamente por este proceso de división donde aparece en un segundo lugar. Pero primero crea masculino y femenino. ¿Sí? Ahora, después, en el mundo material, lo que es engendrar, recuerden que nada de lo que está dentro de la gestante es persona hasta que una uña, por lo menos una uña, está por fuera. Es ahí donde aparece el alma. ¿Sí? No hay alma para la mística dentro de lo que es lo que vendría a ser el feto dentro de la gestante. ¿Sí? Por eso se acepta el aborto, porque es como un riñón, ¿sí? O es como un pulmón. Cuando ve la luz, ¿sí? Es como cuando se le insufla el alma. ¿Está bien? Sí. Ahora, es un proceso que es conjunto, masculino y femenino. ¿Sí? Claro. Para poder engendrar. Después con todas las variaciones que tenemos hoy en día. Claro. ¿Está bien? Sí, alguien quería, Ruth. Pero, ¿y entonces para qué crearon a Eva? ¿Qué necesidad tenía Adán? Para romper las pelotas. Perdón. Perdón, me la dejaste picando, la tenía que decir. No. Ruth, defendenos, Ruth. ¿Nos podés contar un poquito? No. Es parte del proceso necesario. Porque si no, primero, la aparición, primero porque lo que dice Dios es que ninguna persona puede estar sola porque está incompleta. ¿Sí? Las dos cosas son parte de la completud. Y segundo, si lo buscamos a nivel un poco más metafísico, o sea, gracias a Eva, Adán come también, de este segundo Adán, come del fruto del árbol del conocimiento, el bien y el mal, y se inaugura la historia. Si no, no estaríamos tampoco. Porque ahí hay algo, por eso digo que no lo podemos tomar como pecado. Cuando se traduce como pecado es un problema. Porque no es un pecado, es una elección. ¿Sí? Es una elección que rompe una prohibición de Dios, pero que justamente el castigo es existir. Claro. El castigo es vivir. Claro. Exactamente. El castigo es vivir. El castigo es inaugurar la historia, ¿sí? Es atravesar la historia. Entonces, por eso yo trato de no llamarlo pecado. No es el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? La vida. Es parte de inaugurar todo ese proceso. Sí, Ruth, vos querías decir algo. Perdón que te interrumpí. No, para nada. Quería hacerte un comentario que en una expresión que vos hiciste así, en como que se divide, y te quería poner una parte biológica a eso. Sí. Cuando el embrión está dentro de la panza de la mamá y se está formando, se forma indiferenciado, más allá de que la información genética le diga que va a ser hombre o mujer. Pero se forma indiferenciado, los genitales son los mismos, hasta un momento, como hiciste vos la misma expresión, que se divide en lo que, con la cuestión hormonal y con la cuestión genética, se divide en dos partes, y esto que era indiferenciado genéticamente se divide en hombre o mujer y se forma el ovario, el útero, o la próstata y la vesícula seminal, o el pene, o el clítoris, o lo que pueda formarse.
Totalmente, o sea, miren acá cómo hasta las ciencias, digamos, cómo la naturaleza misma acompaña la interpretación mística, o al revés, la interpretación mística acompaña la naturaleza, ¿sí? Alex, ¿querías decir algo? Sí, uno pedirte una cosa, que escribas en el chat como la expresión del lado oscuro, sí, antes de que yo me olvide y lo vea. Y la otra es la siguiente. Vos dijiste que Neshama es, o yo entendí, que Neshama no está vinculado estrictamente a cada persona. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si podemos reencarnar en la medida de la cantidad de miles de millones de seres humanos que existieron y los que se vienen multiplicando, quiere decir que cada uno de ellos en algún momento tuvo un Neshama que puede suponer de hace 2000 años, puede al reencarnarse pasar en uno actual. Pero hoy sí. hay más seres humanos vivos que todos los que existieron antes en la historia. Entonces, ¿yo entendí bien el concepto? ¿O al No. insuflarle el alma es propia de cada uno, está vinculada a ese cuerpo y habrá tantas como cuerpos haya y no puede ser un Neshama o un alma reencarnada? Va así lo paso en claro, o en limpio. Primero, cada uno tiene un alma, ¿sí? En principio. El alma está compuesta de 3 partes, ¿sí? Nefesh, Ruach y Neshama. Todos venimos con las 3 partes, ¿sí? Segundo, que es algo muy bueno que preguntaste y que si no quedó en claro lo repito. Según el Zohar y según la Cábala, Dios crea la cantidad de almas, o sea, Dios no es una expendedora de almas, ¿sí? Las almas que están creadas son las almas que hay. En realidad esto que nosotros decimos que hay más cantidad de gente es un proceso de almas que está dando vuelta, que sigue existiendo y que ya estaba. O sea, si no, Dios seguiría creando almas, sería una expendedora de almas. No. O sea, para la mística, o sea, cuando creó las almas, creó las mismas almas que van a estar siempre, ¿sí? Solo que están en un proceso de, pongámosle, subida y bajada. ¿Está bien? Y tercero, que el tema de la Neshama es un tema ético-moral, ¿sí? Nosotros tenemos el alma está compuesta de 3 partes. Si actuamos mal, la Neshama no es que no es nuestra, es que se intercambia con una Neshama impura, hasta que actuemos bien y volvamos a traer nuestra Neshama pura. ¿Está bien? Pero no podemos vivir sin Neshama. O sea, o Neshama pura o Neshama impura, pero Neshama tenemos. Como una parte del alma. No, lo que me aclaraste es el tema de la cantidad de almas. Sí, porque era muy buena la pregunta, porque si no, entonces en cada nacimiento nace un alma nueva. No, lo que hace es reencarnar un alma que ya está reencarnando. Ahora, recuerden que nosotros leímos, creo que yo les leí ese pasaje, sí, leímos ese pasaje del Sefer Abair, que decía que Dios limpiaba esas vestimentas, ¿sí? Las mandaba al Averrap divino y el alma baja sin manchas, ¿sí? O sea, cada nueva alma es una nueva posibilidad de actuar bien. Por eso es interesante, depende de nosotros que actuemos bien. Dios, o sea, del mundo divino, de las sefirot, el alma baja siempre limpia. Los que la ensucian somos nosotros, ¿sí? Después cuando vuelve al mundo divino, el cleaning, ¿sí? El proceso, el laverrap es para todos, para todas las almas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está claro, el mangazo de escribir. No, ya lo puse. Lo del lado. Ya lo puse, ahí abajo. Ah, perdón, no lo puse para todos, perdón. Sitra Ajra. Pongo para todos. Gracias. Se lo escribí a Leo nada más. Pues nosotros hablamos mal de ustedes mientras estamos dando la clase. No. Por eso, ojo, cambia No, de es no diga mi otra everyone. llamada, yo no.
Sí. Es el otro Kraselnik. Bueno, Perdón, queda... ¿que vos, Emanuel, tenés el alma de alguien que fumaba así como vos? Sí, más o menos, más o menos. Fumo Ah, mucho cuando doy clase. No se preocupen por mi salud, el resto del día no fumo tanto. no hablo por eso, porque uno lleva siempre la práctica de otro, ¿viste? Por eso. Sí, mi papá fumaba mucho. Después dejó de fumar cuando tuvo un infarto, así que estoy esperando el infarto para dejar de fumar. Avivate antes. No, igual no fumo hace tantos años, no se preocupen. Fumo en los últimos años, pasaron cosas. Bueno, leemos un poquito, que nos queda media hora más o menos, así leemos un poco del Zohar. Yo traje ya preparado unos pasajes, así los comparto acá. Vamos a ver si es este. Acá están viendo... No, este no, este. ¿Están viendo página 192? Sí. ¿Sí? Bueno, página 192. Esperen que lo busco yo en el mío. Acá. Leo le va a ser muy familiar esto. Miren cómo empieza el Zohar. Dice, ven y observa. ¿Sí? ¿Quién dice ven y observa, Leo? Estoy esperando que Leo... No, la verdad que no. A ver, laguna total. No, ven y observa es No, parte... Rabban Gamliel. Exactamente, ven y observa es parte del Talmud. O sea, Del cuando Talmud, dice claro. ven y observa, o sea, tiene la misma estructura que el Talmud. ¿Sí? Ven y observa. ¿Sí? Quiere decir, vamos a poner varias posiciones sobre algo. Ven y observa. Todos los hombres del mundo que duermen sobre su lecho durante la noche y la noche extiende sus alas sobre todos los hombres del mundo, prueban el sabor de la muerte. Otra vez. Todos los hombres del mundo que duermen sobre sus lechos durante la noche y la noche extiende sus alas sobre todos los hombres del mundo, prueban el sabor de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es maravilloso? Quiere decir, dormir es como una pequeña muerte. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a lo de Mingo, al Mingo celestial. ¿Sí? Porque es cuando Neyamá se eleva y porque es como una pequeña muerte. Porque algo de nuestra alma, si se va todo el alma, nos morimos. ¿Sí? Pero como se va una parte de nuestra alma, ¿sí? Esa alma va a recibir mensajes. O, esto es muy interesante, sobre todo, Pau, que vos sos psicoanalista, si no me equivoco, porque esta es la interpretación de los sueños para la cábala. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando dormimos? Soñamos. ¿Qué es soñar para la cábala? Es el intercambio de información que tiene Neyamá junto a otras almas o los ángeles. ¿Sí? Y por eso esta frase que es maravillosa. Todos los hombres del mundo que duermen sobre sus lechos durante la noche y la noche extiende sus alas sobre todos los hombres del mundo, prueban el sabor de la muerte. Y por el hecho de degustar la muerte, ese espíritu impuro deambula sobre el mundo e impurifica el mundo y se posa sobre las almas, y se posa sobre las manos del hombre y se impurifica. ¿Qué quiere decir eso? O sea que nosotros cuando actuamos también recibimos lo malo, ¿sí? Porque donde se intercambia el nefesh, el neyamá, por el neyamá impuro, mientras dormimos, ¿sí? Dependiendo de cómo actuamos. Y cuando se despierta y el alma le regresa, todo lo que toque con sus manos, todo se impurifica debido a que mora sobre ellas el espíritu de la impureza. O sea, miren qué fuerte es el alegato moral para que actúes bien. ¿Sí? O sea, miren todo lo que pasa cuando Neyamá, ¿sí?, se impurifica. Por eso el hombre no debe recibir las vestimentas para vestirse de quien no realizó la ablución de las manos, porque atraería sobre sí ese espíritu impuro y resultaría impuro. ¿Sí? Y ahora te lo mete con alajá. Y ese espíritu impuro tiene permiso para morar en todo lugar que se encuentra la marca de su lado de la impureza. ¿Sí? Miren si no nos vamos a cagar en las patas. O sea, miren lo que es actuar mal. Y por eso el hombre no debe realizar la ablución de las manos a través de alguien que él mismo no realizó la ablución de las manos, porque atraería hacia él ese espíritu impuro y lo recibiría ese que realiza la ablución de las manos a través de él, porque tiene permiso de morar sobre el hombre.
Por eso el hombre debe protegerse de todos los lados del flanco de esa malvada serpiente para que no ejerza su dominio sobre él. ¿Sí? ¿A quién asocia? Volvemos a Bereshit. ¿Sí? Ustedes recuerden que yo les dije, estamos leyendo este pasaje que es el Zohar volumen 2, Bereshit. ¿Sí? O sea, ¿a qué vuelve? A la serpiente. ¿Sí? O sea, como símbolo del mal. Después les cuento, si no se los conté, sí, se los conté de quién engaña a la serpiente. ¿Les dije quién engaña a la serpiente? Para cerrar el encuentro les digo quién engaña a la serpiente, según la mística. Y en un futuro el santo bendito sea, en el mundo venidero, lo eliminará del mundo, tal como está escrito, quitaré de la tierra al espíritu de impureza. ¿Ven cómo? O sea, este párrafo muestra muy bien todo, lo ético-moral, de cómo lo asocia al cumplimiento de las mitzvot, de cómo aparece la serpiente como un símbolo, siempre como un símbolo de lo malo, y además, ¿sí?, la legitimación en un pasaje del Tanaj. ¿Sí? Esto es nuestro profeta Zacarías 13:2. Y así está escrito también, y el último profeta es Ishayahu, la muerte será tragada para siempre. ¿Sí? O sea, que en el tiempo venidero Dios puede decidir sobre las almas. Seguimos. A continuación se analiza e interpreta el siguiente versículo. El hombre conoció a su mujer Javá, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido Caniti, un hombre con el Eterno. ¿Sí? Estamos en Bereshit 4:1. Y miren cómo empiezan a aparecer los rabinos, ¿sí? Los Rabanim, como si fuese un texto talmúdico, ¿sí? Como si fuese un midrash. Rabbi Abba abrió su enseñanza citando otro versículo a modo de introducción, tomando en cuenta la complejidad de su interpretación. ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres asciende y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sí? Mirá, justo la pregunta sobre los animales. Esto es un pasaje de Eclesiastés 3:21. Este versículo posee numerosas connotaciones y significados, y lo mismo sucede con todas las palabras de la Torá. O sea, ¿qué acaba de hacer el Zohar? Acaba de agarrar un versículo, ¿sí?, que tiene diferentes interpretaciones, y lo que te dice es, la Torá también tiene diferentes interpretaciones. ¿Sí? Esto para responder también el tema de los números. Parece como que lo hubiésemos hecho todo esto a propósito, ¿no? Pero la Torá, y dice, la Torá también tiene diferentes interpretaciones. Innumerables connotaciones y significados hay en cada una, y todas son verdad. Porque tal como los sabios nos enseñan, 70 caras tiene la Torá, y así es exactamente. O sea, ¿qué te está diciendo? No hay una interpretación de alguien que valga más que otra. ¿Sí? Todas interpretaciones son verdad, porque todas interpretaciones son interpretaciones, y porque en realidad la verdad no la vamos a poder tener nunca. ¿Sí? Pues en realidad nos está diciendo eso. La verdad es incognoscible, inaccesible, porque en última instancia la verdad es Dios, y no sabemos lo que es. Entonces ninguna interpretación puede estar mal. ¿Sí? No hay interpretaciones mejores o peores. Es lo mismo que digo siempre, no hay preguntas más boludas o menos boludas. No hay mejores preguntas o peores preguntas. Toda pregunta es pregunta. ¿Sí? Toda interpretación es interpretación, nos está diciendo el Zohar. Y toda la Torá se interpreta según 70 facetas. Shivim panim, ¿sí? 70 caras, ¿sí? Panim es cara. Nosotros acá somos no sé cuántos panim, que corresponden a los 70 lados y 70 facetas. Y así sucede con cada palabra y palabra de la Torá, y todo lo que surge de cada palabra, innumerables connotaciones que se interpretan de ella en todas las direcciones. ¿Sí? Miren lo importante de esto. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Voy a pasar un poquito más abajo para poder seguir leyendo. Pero vieron, o sea, primero, teníamos lo de la muerte. ¿Sí? Dormir es saborear la muerte. Y ojo, que nos podemos traer cosas, te dice. ¿Sí? O sea, soñar es traer cosas. Y si actuaste mal, te vas a traer cosas de ahí. ¿Qué te vas a traer? Lo impuro.
¿Sí? Y eso impuro va a impurificar a otros también, porque tu maldad va a impurificar y va a impurificar a otros con tu maldad. Y el que decide en última instancia es Dios. Y después toma un versículo que tiene connotaciones diferentes y ¿qué dice? ¿Se queda con ese versículo? No, no le importa ese versículo. Ese versículo de Zacarías en realidad es para interpretar otra cosa. ¿Qué es lo que está interpretando? Sí, perdón. ¿Qué es lo que nos está interpretando? Que la Torá tiene diferentes interpretaciones. Y obviamente estas charlas son de la comunidad, así que ustedes pueden hacer lo que quieran con estas charlas. Así. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, O sea, Emma. No, de nada. Pero esto lo que legitimiza es, legitima, Sí. son todas las interpretaciones, pero indirectamente se está autolegitimando su El interpretación mística, el Zohar. Totalmente. Siempre, o sea, nadie va a descuidar su quintita. ¿Sí? Nadie va a descuidar su quintita. O sea, cuando está diciendo de las interpretaciones, está diciendo nuestra interpretación, esta interpretación también es válida. ¿Sí? Basándose en Midrashim. Basándose en Midrashim. 70 caras de la Torá. Totalmente, porque nunca se va a alejar, ¿sí?, del texto, nunca se va a alejar ni del texto bíblico, ni del Talmud, ni del Halajá. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que cambia es la forma de interpretación. ¿Sí? Voy a pasar, así hacemos un poquito de rock and roll, ¿sí?, antes de terminar. Voy a pasar a la página 194. ¿Vieron que acá hay una rayita? ¿Sí? Anteúltimo, donde dice Rabbi Eleazar, ¿sí? Vamos a leer desde ahí. Dice, Rabbi Eleazar dijo, cuando la serpiente inoculó ese veneno espiritual en Eva, lo recogió y concibió de él, y cuando Adán se allegó a ella, dio a luz 2 hijos. Uno provenía del lado de lo impuro, Caín, y el otro, Abel, del lado de Adán. Nada que ver con Bereshit, nada que ver con Torá. ¿Sí? Nos está diciendo, ¿sí?, que la serpiente le inoculó el mal a Eva, y que después de Eva y Adán salieron 2 hijos, uno representante del bien, otro representante del mal. ¿Sí? Y Abel se parecía a la forma de lo alto, o sea, de lo divino, y Caín se parecía a la forma de lo bajo. Lo que nos está diciendo además es, lo divino, ¿sí?, es lo alto, o sea, justamente lo bueno es lo alto, el bien es lo alto, lo divino. El mal está en el mundo, porque tiene que ver con nuestras acciones, ¿sí?, porque ya bajó. Y por esta razón sus caminos se separaron uno de otro. Ciertamente Caín era hijo del espíritu de impureza, que es la serpiente malvada, y Abel era el hijo de Adán, y debido a que Caín provenía del ángel de la muerte, es decir, la serpiente, asesinó a su hermano porque él y su tendencia asesina eran del lado de él de la serpiente. Chan, ¿nos cambió la historia? ¿Sí? ¿Nos cambió la historia? Y todo porque la serpiente cuando se despertó no se lavó las manos. Exactamente. Y lo que sigue también. Y lo que sigue también. Del lado de la serpiente, y de él provienen todas las residencias del mal y los entes dañinos. Sí, todavía no, ahí vamos a ir leyendo. ¿Sí? Pero hasta ahora, ¿vieron? O sea, nos cambió la interpretación. Yo quería que leamos un poco para entender también cómo modifica la interpretación y cuál es la interpretación mística del Zohar. Sigue. Y de él provienen todas las residencias del mal, y los entes dañinos, y los demonios, y los espíritus que vienen al mundo. Rabbi Yosei dijo, Caín es el nido, Quiná, o sea, y acá interpreta, ¿sí?, Caín con Quiná, nido, de las residencias malignas que provienen del lado impuro al mundo. ¿Qué nos está diciendo además? ¿Nosotros somos hijos de quién?
de Caín, si Abel está muerto. Por lo cual somos, pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, todos venimos de acá, nuestra tarea es purificarnos. ¿Sí? Nuestra tarea es justamente volver al camino del bien. Les dije, vamos con el heavy metal ahora, ¿eh? Vamos a leer un poco más. Y después Caín y Abel trajeron un sacrificio. Este sacrificó según su propio lado, del flanco de la impureza, y este sacrificó según su propio lado, del flanco de la santidad, tal como está escrito. Transcurrido cierto, ¿sí?, que tiempo, Caín llevó una ofrenda ante el Eterno del fruto de la tierra. Abel, él también presentó una ofrenda de los primerizos de su rebaño y de los más selectos. El Eterno accedió a Abel y su ofrenda, mas a Caín y su ofrenda no prestó atención. Esto le causó a Caín gran enojo y se le abatió el rostro. ¿Sí? Vuelve a Bereshit para citar esto. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Por qué dice sacrificio? Porque Corbán, justamente sacrificio, es dar algo a Dios. ¿Sí? Ahora, les hago un paréntesis. Hay un pasaje muy conocido de una entrevista a Levinas, donde le preguntan cuál es la diferencia entre el otro y el semejante. ¿Sí? O sea, entre el otro y el semejante, y lo que dice es que el semejante es el otro con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Y dice, voy a tomar el ejemplo de Caín y Abel. Y dice, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que dice Levinas es que Caín no le estaba faltando el respeto a Dios, ni estaba siendo gracioso, ni irónico, sino que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque en ese momento dice, hay pura ontología. ¿Qué quiere decir eso? No hay responsabilidad. Yo soy yo y el otro es el otro. ¿Sí? Que recién cuando se revela con la revelación sinaica y se revelan los 10 mandamientos y después se revela la Torá, ya no se puede mirar al otro como lo veían Caín y Abel, como veía Caín al otro. Cuando Caín veía al otro no había responsabilidad. Después de la Torá no se puede ver al otro sin responsabilidad. La responsabilidad es anterior a cómo actuamos, dice. ¿Sí? Miren la diferencia con la filosofía judía. ¿Sí? Que es maravilloso también esa interpretación. Dice, Caín no le estaba faltando el respeto a Dios, Caín no estaba siendo irónico, simplemente que le contestó porque no sabía otra cosa. Él era él y el otro era otro, no había responsabilidad. ¿Sí? No estaba mediatizado por la revelación, no estaba mediatizado por la enseñanza. ¿Sí? Sigamos un poco más. Rabbi Shimon, vieron que aparecen los rabinos ahora. Rabbi Shimon dijo, transcurrido cierto tiempo, ¿qué significa cierto tiempo? Es, tal como lo enseña el versículo, lo que el mismo Dios le dijo a Noaj. Ha llegado ante mí el fin, ¿sí?, que es la misma palabra, que es de toda la carne, pues la tierra está llena de hurto y he aquí que estoy por destruirlos de la tierra. ¿Sí? ¿Y quién es aludido por este versículo? ¿Sí? ¿De quién habla en este versículo? Y de repente vuelve el ángel de la muerte. Dice, es el ángel de la muerte quien provoca el fin de toda vida. Y acá va la pregunta también de lo que vos decías, Leo, de si Dios es el que causa los terremotos, las inundaciones o el diluvio. No, porque Dios no puede estar en presencia del mundo material, ¿sí?, y seguir con vida. Entonces lo meten al ángel de la muerte, que es uno de los ángeles de Dios. Sí, tercerizó el laburo malo. Alguien tenía que hacer, ¿sí? Era una empresa de la reta, seguro, la tercializada, ¿sí? O sea, el ángel de la muerte es el que te rompe las baldosas para que después vuelvan a construirla de vuelta, ¿sí? Yo sé, ustedes están, no sé quién los gobierna acá, nosotros tenemos a la reta, así que se puede publicar esto sin problema porque esto me lo hago yo cargo, que es de Capital Federal. Bueno, seguimos un poco más. No hay problema, solo cambian los nombres, no te preocupes. Eso es problema tuyo, lo dijiste vos, Ruth, yo no dije nada, no sé quién está acá. No te hagas drama. Sigo. Es el ángel de la muerte quien provoca el fin de toda vida. Y Caín
de ese cierto tiempo trajo su ofrenda, y precisamente como está escrito, cierto tiempo, lo cual se refiere a un tiempo limitado y no dijo Ketz Yamim, lo que significaría un periodo marcado por la renovación permanente, sino sin límite ni coto. Y por eso está escrito en el libro de Daniel, y tú irás hacia el fin, otra vez Ketz. O sea, miren cómo agarran la palabra Ketz, ¿sí? Y la empiezan a ubicar, esto es lo mismo que los números, ¿sí? Y la empiezan a ubicar en todos lados para poder darle sentido a lo que está diciendo, ¿sí? Y dice, y tú irás hacia el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad. O sea, ¿qué está diciendo? Que se está hablando en un momento de un tiempo acotado, y en otro de un tiempo con transcurso de tiempo, ¿sí? Para mostrar esta diferencia. Y termina diciendo, le dijo y le respondió el Eterno, irás al Ketz Ayamim, hacia el flanco de la santidad, ¿sí? O sea, ¿qué es el Ketz Ayamim? O sea, ese tiempo de los días, el tiempo de la santidad, ¿sí? ¿Qué es el tiempo acotado? ¿Qué es lo finito? Y vuelve a remarcar acá que lo material, la finitud, la materialidad de la existencia está marcada por la perversión, ¿sí? Que somos nosotros los que tenemos que llegar al Ketz Ayamim, ¿sí? Porque acá tenemos Ketz. Ketz es finitud. Ketz Ayamim es hacia donde nos dirigimos. ¿Y cómo nos dirigimos? Con nuestras acciones, ¿sí? Y Caín trajo su ofrenda al Ketz Ayamim, lo cual alude a que trajo lo del otro lado. O sea, lo que trajo Caín para extender los tiempos, para darle principio a la historia, es lo del otro lado. ¿Sí? Sigo un poco más. Caín llevó una ofrenda ante el Eterno del fruto de la tierra. ¿Sí? Vuelve a citar una parte de Bereshit. Como está dicho, del fruto del árbol. Tal como se aprende de esta enseñanza, existe una correspondencia entre el pecado de Adán, acá usa pecado, que está mal traducido, o sea, entre el error de Adán al comer el fruto del árbol del conocimiento y el pecado de Caín. ¿Sí? O sea, de Caín que mata a Abel, que llevó una ofrenda del fruto de la tierra. Ambos crean separación y división entre los aspectos femenino y masculino, o masculino y femenino. Miren cómo enganchó esto ahora con la división de lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Como yo les dije, el primer Adán y el segundo Adán, en realidad no hay temporalidad, por lo cual corresponden a una misma dimensión, ¿sí? Y el primer Adán, masculino y femenino, lo creó. Cuando el Adán formado de Gan Edén come del fruto come del fruto del conocimiento del bien y del mal, es el porqué de este primer Adán se divide entre masculino y femenino, porque al principio era andrógino. Todo pasa al mismo tiempo para nosotros, ¿se entiende? O sea, pasa en diferentes dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Y lo que dice es que la misma consecuencia de por qué Caín, ¿sí?, con su pecado, matando a Abel, también trajo consecuencias. Rabbi Eleazar dijo, del fruto de la tierra, como está dicho, ay del malvado, porque según la obra de sus manos le será hecho, ¿sí? Que es Yeshayahu. La obra de sus manos, otra vez, ¿a quién alude? Al ángel de la muerte, a quien atrajo hacia su persona por la obra de sus manos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando de vuelta a lo ético y moral. ¿Quiénes atraemos al ángel de la muerte? O sea, ¿quiénes traemos al ángel de lo malvado, que es el ángel de la muerte, le pone finitud a nuestras acciones, justamente por nuestras acciones mismas? ¿Quiénes las trae? ¿Dios? No, Dios te dio las manos. Somos nosotros los que actuamos, ¿sí?, y atraemos al ángel de la muerte. Por eso digo, hay una profunda moral, ¿sí?, y un profundo espíritu ético-moral en la Cábala. Por eso también aprehende tanto, por eso también es tan pregnante, ¿se entiende? Porque no te está dando solamente una interpretación, ¿sí? No te da solamente una interpretación mística del texto bíblico. Lo que te está diciendo es, tus obras, las obras de tu mano significan, las obras de tu mano tienen consecuencias.
acá está la otra interpretación, que te estoy diciendo que el mal que te toca vivir, porque nosotros ahora podríamos agarrar esto y leer a Job, o a Job, ¿sí? Y tratar de entender a Job, que es tal vez uno de los libros más difíciles. Ya el hebreo de Job es el más difícil, ¿sí? O uno de los más difíciles, pero podríamos interpretar a Job desde este lugar. O sea, ¿fueron las obras de su mano los que les trajo el mal? No, además. O en teoría, Job actuó bien. Entonces, somos dueños de nuestras acciones, ¿sí? Pero volviendo, Emma, volviendo al Zohar, Sí. lo que también te está diciendo es, ok, es el libre albedrío. Sí. Vos elegís, pero trata de elegir lo correcto. Ubajarta le Bajaim le mandan tijer. Yo te diría, no trata, elegí lo correcto. Claro. Porque si no, o sea, Claro. trata no, elegí lo correcto, porque si no, lo que te viene es pesado, bastante pesado. ¿Sí? Es el ángel de la muerte a quien atrajo hacia su persona por la obra de sus manos, es el asesinato de su hermano. Le será mucho, porque entonces el ángel de la muerte es atraído hacia ellos, los hombres, y se apega a ellos para asesinarlos y para impurificarlos, y por esto Caín sacrificó desde su lado el de la impureza. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Estamos leyendo el texto de Bereshit, ¿sí? Y esto es universal. ¿Sí? Esto es para todos, para todes, ¿sí? Para todas. Después vamos a agarrar, ¿sí? Cuando Leo me invite a dar el curso siguiente, miren cómo ya quedé enganchado, ¿sí? Cuando demos el próximo, y podemos leer otro pasaje que no sea Bereshit. Y vamos a ver, bueno, ¿cuál es la tarea del judío dentro de este sistema? Porque acá todavía no hay revelación sinaica. Más allá de que sí hay revelación sinaica para que haya Torá y haya interpretación, pero en la interpretación todavía no hay revelación sinaica. ¿Se entiende? Y la revelación sinaica te da el qué tipo de acciones tenés que cumplir y cuál es el rol del judío dentro del sistema. ¿Sí? Porque acá lo que nos está diciendo es, todos de nuestras manos obramos, ¿sí? O podemos obrar, o podemos como si matar a nuestro hermano. Y miren qué fuerte, ¿eh? Como si matar a nuestro hermano. Tal vez no hay peor pecado, según utilizando más allá, o peor delito, pues tampoco es un delito, peor digamos, acción que esta para la interpretación del Zohar. ¿Cómo si matar a tu hermano? ¿Sí? Y eso es lo que atrae al ángel de la muerte. O sea, tus acciones pueden llegar a un cómo si matar a tu hermano. ¿Sí? Y leamos el último párrafo. Abel, él también presentó una ofrenda de las primerizos de su rebaño y de los más selectos, incluyendo al del lado supremo. Al Malhut lo elevó y lo unió al aspecto masculino inferior, porque trajo del lado sagrado y por esto, y cita, el Eterno accedió a Abel y su ofrenda, mas a Caín y su ofrenda no prestó atención. El santo, bendito sea, no lo aceptó, y por eso este le causó a Caín gran enojo y se le abatió el rostro, ¿sí? O sea, le cambió el rostro, porque su rostro no fue acogido, ese rostro proveniente de su lado, ¿sí? Este tema también de cómo aparece el rostro, yo lo tengo marcado en mi sefer, marcado el tema también de la importancia del rostro, ¿sí? Porque el único rostro que no podemos ver es el de Dios. Sigue. Pero el santo bendito sea acogió a Abel y por eso está escrito, y ocurrió que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El campo se refiere a la mujer y como está dicho, porque en el campo la encontró. ¿Sí? Ahora está citando Deuteronomio, Dvarim. Porque Caín también tenía celos de la mujer suplementaria gemela que nació con Abel, tal como está escrito, y ella, Eva, continuó, Batosef, concibiendo. ¿Sí? O sea, lo que nos está metiendo acá es que también tenía celos de la mujer, ¿sí? Miren lo rebuscado de la interpretación, dice, no solo tenía celos de Abel por su ofrenda,
tenía celos del campo. ¿Qué es el campo? Lo que da vida. ¿Qué es lo que da vida? La mujer. ¿Qué es lo que tenía celo Caín? De la mujer. ¿Por qué? Porque da vida. ¿Sí? O sea, ya la visión machirulo patriarcal está desde acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene Caín celos? De la mujer. ¿Sí? No solo de su hermano, sino de la capacidad de dar vida, que es el campo. Y los sabios cabalistas nos enseñan que, como en este último versículo aparece 2 veces la palabra hebrea et, esto alude a las 2 hermanas gemelas que nacieron junto con Abel. Y he aquí que ha sido dicho y explicado. Jóvenes y jóvenes, muchas gracias por participar de este grupo en diciembre y estar prendidos a la web, soportarme, quemarles la cabeza con interpretaciones místicas. Mi agradecimiento también a Leo y a la Keilah, porque me pusieron muy feliz de poder hablar de estas cosas junto a ustedes y de las preguntas. Bueno, Emma, los agradecidos somos nosotros. Estoy seguro, hablo en nombre de todos, pero sí, vi las caras que fuimos viendo en estos 4 encuentros de, parece aburrido. No, no está tan aburrido, está bueno. ¡Wow! Me está dando vuelta en la cabeza un montón de cosas y quiero preguntar y quiero más. Bueno, pero ese era el objetivo del curso y gracias a vos que se cumplió, que en definitiva era esto, ¿no? Como siempre decimos, el judaísmo... Te callaste, Leo. Te muteaste, Leo. Se automutea. Bueno, Se automutea. Que esto es lo que tiene de bueno el judaísmo, que no es una religión de respuestas, sino una cultura de preguntas. Totalmente, y yo les genero más preguntas, y yo también me genero preguntas. Quería leer un parrafito muy chiquito que encontré hoy buscando de qué forma podemos cerrar este curso, o al menos interrumpirlo, no sé si cerrarlo. Yo creo que es Dice un así. interrumpirlo porque ya me agarraron las ganas de seguir estudiando con ustedes. Dice así el texto. Pues bien, si un cervantista se le ocurriera decir, el Quijote empieza con 2 palabras monosilábicas terminadas en N, en un, y sigue con una de 5 letras, lugar, con 2 de 2 letras, de la, con una de 5 letras o de 6, mancha. Luego se le ocurriera derivar conclusiones de esto, inmediatamente se pensaría que está loco. La Biblia ha sido estudiada de este modo. ¿Quién lo dijo? Borges. Jorge Luis Borges, en una conferencia en el Teatro Coliseo en 1977. Así que mejor que cerrar con Borges no hay. Ayer estaba leyendo un artículo que encontré un texto que no conocía sobre los ángeles en Borges, podemos hablar de eso también la próxima. Ah, perdón, yo prometí que contaba algo para cerrar. Según el Zohar, cuando Dios crea al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza, estaban los 3 ángeles que se le plantan, los sindicalistas, y que yo dije, el Varadero angelológico, el Moyano, y el otro que podría ser Pablo Moyano, sí, el otro, ¿sí? Y Dios le dice, señala algo, y los ángeles no pueden darle nombre, porque los ángeles no pueden dar nombre, porque el lenguaje humano es el que da nombre. Ahora, uno de esos 3 ángeles se llamaba Satanael, más conocido de películas como Pacto con el Demonio, ¿sí? O Al Pacino como abogado del diablo. Lo que dice el Zohar es que ese ángel enojado se venga de Dios, porque los ángeles no tienen bien y mal, pues no reciben la revelación sinaica, ¿sí? Y dice que el Zohar dice que ese ángel bajó a la tierra, convenció a una serpiente para que la serpiente convenza a Eva de que haga que Adán coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Miren cómo nos da vuelta, nos agrega narrativa la mística. Yo voy a tratar en lo posible de conseguirte un puesto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que podás enderezar las cosas. Mauri, si vos me conseguís un puesto en la Corte Suprema de la Nación, yo te doy un poco de mi plata, de mi jubilación, te la doy a vos. Lo voy a aceptar, ¿eh? Pero es para que conjugues el pensamiento que hay. Bueno, pero Mauri, charlémoslo, tomémonos unos días para pensarlo. No, me lo ofreció a mí. Ahora hablemos en caliente, no. Tranquilo. Bueno, gracias, los quiero mucho. Gracias. Chao. Gracias, Emanuel. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias a todos. Fue genial compartir. Gracias, fue hermoso. Buenas vacaciones, Leo, que se va de vacaciones. Y queda el desafío de los nuevos cursos a partir de febrero, ¿sí? Acepto sugerencias. Vamos. Beso a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.